¿Qué harías si en un solo día lo perdieras todo y aún así tuvieras que creer que Dios sigue siendo bueno? Imagina un hombre justo, bendecido más allá de lo imaginable, un padre amado, un esposo fiel, un hombre cuya riqueza era tan vasta como su devoción. Su nombre era Job, y su vida era un testimonio de la bondad divina. Sus días transcurrían entre risas familiares, campos fértiles y la paz de un corazón agradecido. Cada amanecer era una nueva razón para alabar a su Creador. Era un hombre completo, un hombre íntegro, un pilar de su comunidad, pero la prosperidad a menudo es puesta a prueba. En las alturas celestiales, donde la luz y la sombra conversan, se planteó una pregunta que cambiaría el destino de Job para siempre. ¿Acaso su fe dependía de sus bendiciones? ¿Seguiría siendo fiel si todo le fuera arrebatado? La prueba había sido lanzada. De repente, como un relámpago en un cielo despejado, la calamidad golpeó. Mensajeros llegaban uno tras otro, cada uno portando noticias más devastadoras que el anterior. El fuego del cielo consumió sus ovejas y a sus siervos. Sus bueyes y asnas fueron robados, y sus criados asesinados. Cada palabra era un martillo golpeando los cimientos de su mundo. Job escuchaba, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. Su vasta fortuna, construida a lo largo de una vida de trabajo y rectitud, se desvaneció en un instante, como polvo barrido por un viento violento. Pero el golpe más cruel, el más insoportable, estaba por llegar. Mientras aún procesaba la pérdida de sus bienes, otro mensajero, con el rostro pálido y la voz quebrada, le trajo la noticia final. Un gran viento del desierto había derribado la casa donde sus hijos e hijas celebraban. Todos habían perecido. Silencio. Un silencio profundo y aterrador que lo consumió todo. Job, el hombre que lo tenía todo, ahora estaba arrodillado en el polvo, con el corazón hecho pedazos. El cielo, antes su fuente de bendición, ahora parecía ser la fuente de su ruina. Aquí comienza la historia del hombre cuya fe estremeció al cielo. En el reino celestial, en un espacio de luz pura y majestuosidad indescriptible, la conversación había tenido lugar. Una voz resonó, llena de soberanía. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Frente a esa luz, una presencia sombría, el acusador, respondió con cinismo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. El permiso fue concedido. La prueba había comenzado, no como un acto de crueldad, sino como una oportunidad para que una fe inquebrantable brillara en la más profunda oscuridad. De vuelta en la tierra, la devastación era total. Job rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se postró en tierra. El mundo esperaba una maldición, un grito de ira contra el cielo, pero de sus labios brotaron palabras que resonarían por la eternidad. Con una voz temblorosa, pero firme, declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Su fe, lejos de romperse, se aferraba a la única verdad que le quedaba, la soberanía de su Creador. Pero la prueba no había terminado. El acusador insistió: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti». Y así, una enfermedad dolorosa cubrió a Job de la cabeza a los pies. Se sentó en cenizas, rascándose sus llagas con un trozo de teja. Un espectro del hombre que alguna vez fue. Su propia esposa, desesperada, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job
mirando a través del velo de su agonía, respondió con una calma asombrosa: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto Job no pecó con sus labios. Su sufrimiento era un desierto sin fin, y él, un viajero solitario, con la arena de la aflicción cayendo entre sus dedos, aferrado a la esperanza de un amanecer distante. Entonces llegaron sus amigos, 3 hombres que al verlo no lo reconocieron. Se sentaron con él en el suelo, en silencio, durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando el silencio se rompió, no fue para ofrecer consuelo, sino para iniciar un debate lleno de acusaciones y teología vacía. Intentaron encontrar una razón, un pecado oculto que explicara su sufrimiento. Seguramente has pecado, le decían. Confiesa tu maldad y Dios te restaurará. Job, en su soledad, se defendió. Su alma clamaba, no por piedad, sino por comprensión. Lloró, gritó al cielo, cuestionó el silencio de Dios. Se sentía abandonado, un blanco para las flechas del Todopoderoso. La cámara gira lentamente a su alrededor, atrapado en un torbellino de dudas y dolor. Sus amigos se convirtieron en sus acusadores, su cuerpo en su prisión y el cielo en un enigma silencioso. Se sentía completamente solo, rodeado de rostros que no entendían, hablando a un Dios que no respondía. Pero incluso en la profundidad de su desesperación, una chispa de fe persistía. Mientras miraba al cielo oscuro, buscando una respuesta que no llegaba, algo dentro de él se negaba a rendirse. Aunque su mente no podía comprenderlo, su espíritu se aferraba a una verdad más profunda. Fue en ese momento de absoluta oscuridad, cuando toda lógica humana había fallado, que una luz dorada comenzó a romper las tinieblas. Job no necesitaba una explicación, necesitaba una revelación. A veces Dios no explica el dolor, lo usa para revelar su gloria. De repente, de en medio de un torbellino, una voz habló. No era la voz de sus amigos, ni la voz de su propia angustia, era la voz del Creador. No le dio a Job las respuestas que buscaba, no le explicó el porqué de su sufrimiento. En cambio, le hizo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Pregunta tras pregunta, Dios reveló su poder, su sabiduría y su majestuosidad infinita. Job, abrumado, se dio cuenta de su pequeñez y de la inmensidad de Dios. Ya no necesitaba entender. Le bastaba con conocer a aquel que lo sostenía todo. Con humildad, Job respondió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces el cielo se despejó. Una música triunfal y emocionante llenó el aire. La prueba había terminado. La fe de Job, probada en el fuego más intenso, había salido pura como el oro. Dios reprendió a sus amigos por no haber hablado de él con rectitud, como lo hizo Job. Y luego, la restauración. El Señor restauró las pérdidas de Job y le dio el doble de lo que antes tenía. Sus campos volvieron a ser fértiles, su ganado se multiplicó, y lo más preciado de todo, Dios le dio una nueva familia. 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. Job vivió para ver a sus hijos, y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días, con una sonrisa en el rostro, abrazando a sus seres queridos. Su vida no terminó en cenizas, sino en una abundante bendición que superó con creces todo lo que había perdido. El secreto de Job no fue entenderlo todo, sino seguir creyendo cuando todo parecía perdido. No fue la ausencia de dudas, sino la persistencia de su fe en medio de ellas. Su historia nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su corazón,
Su sufrimiento no fue el final de su historia, sino el puente hacia una revelación más profunda y una restauración más grande. Job nos muestra que la verdadera fe no es la que evita la tormenta, sino la que se aferra a Dios en medio de ella, sabiendo que, al final, Él siempre es bueno. La fe que conmueve el corazón de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que inspira. Hasta la próxima.